Muchísimas gracias, Henry. Y la verdad es que yo siempre soy criticado en República Dominicana por hacer los congresos intensos, pero veo que aquí son iguales o más intensos. O sea, no le han dado ni siquiera un chancecito para ir al baño. La verdad es que siempre es un placer inmenso estar en Colombia. Es uno de los países que con más orgullo yo digo que tiene un emblema espectacular, que es que el único riesgo es quererse quedar. Quizás ustedes no aprecian en toda la magnitud el progreso que ha tenido este país en los ojos del mundo fuera de Colombia. Yo de verdad que los felicito y son un orgullo y un ejemplo para el resto de Latinoamérica. Pero hoy vamos a estar hablando de dos temas. Uno es el estado de los virus hepatotrópicos en Latinoamérica. Y obviamente cuando hablamos de los virus hepatotrópicos, por su importancia nos vamos a referir simplemente a dos, que son el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C, que finalmente están teniendo una importancia en los organismos organizacionales de medicina o de salud en el mundo, como es la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Y esto es un trabajo que hicieron recientemente que los invito a estudiarlo. Bueno, ¿y por qué este tema es importante? Bueno, 325 millones de personas en el mundo están infectados, de los cuales 71 millones son por hepatitis C y alrededor de 257 millones por hepatitis B. O sea que ya esos números por sí solos obviamente representan un gran problema. En el caso específico de la hepatitis C y el continente americano, alrededor de 7.2 millones de personas tienen el virus de la hepatitis C y de hecho ese número es un poquito mayor que hace un par de años. Y específicamente en Latinoamérica, 4.1 millones de personas están infectadas con el virus de la hepatitis C y alrededor de 250.000 en el Caribe. 69.000 casos en nuestro continente, de los cuales la mitad están en América Latina. El genotipo más importante es el genotipo 1, la diferencia entre el 1A y 1B es más o menos igual, un poquito más del genotipo 1B, pero obviamente eso varía de país en país. Y en segundo lugar, depende de la región, si es México, Centroamérica, genotipo 2, si es Suramérica, específicamente Brasil, Chile y Argentina, en segundo lugar va a ser el genotipo 3. En cuanto a la infección del virus de la hepatitis B, el problema en América es un poquito menor, pero no deja de ser un gran problema. Hay alrededor de 3.9 millones de personas antígeno de superficie positivo, de los cuales casi 1 millón están en el Caribe. De hecho, la prevalencia en el continente americano es menor que en el Caribe, que es alrededor de un 2%. Hay alrededor de 800.000 infecciones agudas al año y 10.000 infecciones crónicas. Y desgraciadamente y casi vergonzosamente todavía la mayoría de las transmisiones son verticales, o sea, materno-infantil, las cuales obviamente no deberían ocurrir. Esta es la prevalencia por países y de nuevo depende de los estudios, la prevalencia es alrededor de entre 0.28 y 0.8. ¿Qué están haciendo nuestros gobiernos frente a este problema? Bueno, desafortunadamente, solamente hay 5 países que sus gobiernos tienen programas específicos para el control y la prevención y el tratamiento de las hepatitis virales. 16 países tienen algún tipo de programa, pero conectado de manera, diríamos, como los hermanos pequeños en los programas del virus de inmunodeficiencia. Hay alrededor de 14 países que ni siquiera tienen un programa establecido. En políticas más específicas, como es la prevención y estrategia de las hepatitis virales en sentido general, solamente un 40% de nuestros países. Para que tengan una idea, la mitad de nuestros países ni siquiera celebran el Día de la Hepatitis, que parecería algo superficial, pero no lo es. O sea, es un día donde el mundo le pone énfasis a un problema específico y eso al final tiene sus ventajas y debería ser promovido por nuestros gobiernos. Estrategias en el cuidado del personal de salud todavía no es ni siquiera el 100%, lo cual es una vergüenza. Y en cuanto a poblaciones específicas, tampoco ni siquiera la mitad de nuestros países.
En cuanto a la vacunación específicamente para el virus de la hepatitis B, el 42% de nuestros países tiene una vacunación universal a los niños, 25% solamente a los niños de madres que están infectadas, y todavía hay alrededor de un 30% de países que no tienen un programa específico de vacunación materno-infantil. Esta es la cobertura de vacunación recién nacido. Hay países como Brasil, Argentina, que están bastante bien, países como República Dominicana y Isla Caimán, y por supuesto Cuba, que en el sentido de medicina preventiva es un ejemplo en nuestro continente y es la que tiene la mayor tasa de cobertura. Otras medidas de prevención para disminuir la transmisión perinatal, como es la de tener disponible inmunoglobulinas para los niños de madres infectadas. Desafortunadamente eso no ocurre en todos nuestros países. Por ejemplo, en el país de donde yo vengo, de República Dominicana, es muy difícil conseguirla, ni siquiera a nivel privado. De chequear de manera rutinaria a la mujer embarazada tampoco es una política universal en nuestros países, lo cual debería ser. Y como meta de país para disminuir, para eliminar la transmisión materno-infantil, tampoco existe en la mayoría de nuestros países. A pesar de que está claramente documentado la disminución de la prevalencia de esta enfermedad en los países en donde la vacunación y estas medidas de prevención se instituyen de manera seria. Un punto positivo en la cobertura de vacunación es el trabajo que se ha hecho con la región de la Amazonia, que como ustedes saben tiene una alta prevalencia de hepatitis B, y la verdad que la cobertura ha ido aumentando significativamente en los últimos años. ¿Qué tal las políticas de diagnóstico y de cribado en estas enfermedades? Bueno, lo primero que tenemos que analizar es las pruebas que tenemos disponibles en nuestros países. Y la única prueba que está universalmente disponible son los anticuerpos, en el caso de la hepatitis B o en el caso de la hepatitis C. Pero si nos vamos a pruebas que deberían ser quizás de mayor uso, como son las pruebas rápido, cuando vamos a establecer programas de cribado, solamente un 70% de los países la tienen para la hepatitis B, y casi la mitad de nuestros países no la tienen para la hepatitis C, lo cual es algo que yo espero que se cambie en los últimos años, porque es hacia donde deberíamos ir. Y obviamente ya cargas virales y pruebas de ácidos nucleótidos son menos frecuentes todavía. Genotipo no está presente en la mayoría de nuestros países, pero como vamos a ver en la conferencia mi segunda conferencia, la idea es que quizás estas pruebas ya no lo necesitemos hacer en un futuro cercano. Y obviamente no es una sorpresa que solamente un 13% de los pacientes con hepatitis C, y no mucho más, un número mucho más alto de hepatitis B, han sido diagnosticados en nuestro continente. Y claro, no podría ser de otra manera, porque si analizamos, y esta es una encuesta realizada por el doctor Martín Tagley, de cuántos países en nuestra región tienen programas oficiales de cribado para la hepatitis B y la hepatitis C. Bueno, a excepción del trabajo que se está haciendo con las mujeres embarazadas, prácticamente ningún país tiene un programa oficial de cribado. A lo más cercano a eso quizás hoy día es Brasil, que está tratando de aumentar significativamente su número de diagnosticados, y quizás Colombia está en segundo lugar. Entonces, ¿cómo deberían ser las políticas de cribados en las hepatitis virales? Bueno, obviamente no tenemos ni los recursos ni la prevalencia lo suficientemente alta como para decir, bueno, todo el mundo debe ser chequeado. Eso quizá es una meta difícil de lograr y no tenemos los recursos. Entonces debemos tratar de enfatizar los recursos, y estas políticas deben ser basadas en factores de riesgos y basados en grupos de edad. Lo que es importante es que cada país y cada región debe tratar de establecer cuáles son sus factores de riesgo más importantes. En el caso de la hepatitis C, obviamente las transfusiones de sangre, desafortunadamente la transmisión nosocomial, que sigue siendo y quizás es hoy día el factor más importante, y la drogadicción, como vamos a ver un poquito más adelante. En el caso de la hepatitis B sigue siendo una enfermedad eminentemente de transmisión sexual o de transmisión vertical de madre a hijo. Por suerte, hoy día la mayoría de las unidades de sangre de nuestros países, o que son pasadas a nuestros pacientes en nuestros países, están tamizadas. Pero ojo, eso es una presión que debe ser mantenida, porque por lo menos en países como República Dominicana hay todavía bancos de sangre que no necesariamente universalmente chequean
todas las unidades versus chequear quizás los donantes, lo cual no es la política correcta. Las inyecciones seguras, eso sigue siendo un problema, pero más que las inyecciones seguras, yo creo que el problema fundamental radica en los procedimientos médicos. Desafortunadamente, la mayoría de los pacientes de hepatitis C de nuestro continente que no tienen una historia de transfusión pasada, el modo de transmisión de la hepatitis C fue algún procedimiento médico. Y recientemente hubo un caso en Costa Rica de un grupo de gente joven que se infectó de hepatitis C, y cuando lo investigaron adecuadamente se dieron cuenta que la mayoría eran procedimientos dentales que no eran cubiertos por el seguro y que eran realizados en lugares que obviamente no reunían las condiciones de limpieza que es la apropiada. Y yo no sé en Colombia, pero en países como el mío, en República Dominicana, yo diría que la mayoría de las unidades de endoscopías, yo no me haría una endoscopía porque no confío en la forma en que se están limpiando los equipos, y eso pasa con los ginecólogos y eso pasa hasta en la ciudad, en las salas de cirugía. O sea que eso sí es algo que debemos que trabajar duro en disminuir ese riesgo en los procedimientos médicos. Estos son datos sobre las inyecciones peligrosas que todavía hay y todavía ocurren en nuestro continente. Otras poblaciones importantes que debemos tener en cuenta es la población de los usadores de drogas endovenosas, porque la mitad de nuestros pacientes que usan drogas, las personas que usan drogas en nuestro continente, están infectados con hepatitis C. Y esa es una población que es difícil que hay que irla a buscar, y que además de encadenarlo al sistema de salud, hay que tratar de disminuir la posibilidad de que se vuelvan a reinfectar aún si uno los trata. Otros grupos importantes, por su alta prevalencia y porque además son muy específicos, son los privados de libertad, los consumidores de drogas no inyectables, los hombres que que tienen relaciones sexuales con hombres, los profesionales del sexo y personas coinfectadas. Para que tengan una idea, en el año 2007 en el continente americano habían 2 millones de drogadictos o de personas que usan drogas endovenosas, y la mitad de ellos estaban infectados con el virus de la hepatitis C. En el caso de la hepatitis B es mucho menor, solamente alrededor de 43,000 personas. ¿Y por qué es tan importante este grupo? Bueno, si miramos con cuidado los datos sobre nuevas infecciones, en el año 2015 hubo 1.7 millones de nuevas infecciones y el 8% correspondió al grupo de personas que usaban drogas. Cuando miramos las infecciones, el 23% de las nuevas infecciones, cuando mirábamos a los pacientes con infecciones crónicas, el 8% correspondía a pacientes con uso de drogas endovenosas. Y más dramático aún es que de los 400,000 muertes que hubo ese año, el 31% fue en pacientes consumidores de drogas endovenosas. Desafortunadamente, solamente 9 de nuestros países tienen programas de tratar de disminuir la infección, transmisión y reinfección de estos pacientes, dándole jeringuillas limpias. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos que convencer a nuestros políticos y a nuestras autoridades de que estas enfermedades estos pacientes deben ser tratados? Bueno, como ustedes saben, la hepatitis crónica es una enfermedad progresiva y que desgraciadamente es una enfermedad completamente asintomática en el 90% de su historia natural. Cuando ella viene a dar síntomas, por lo general, estos síntomas están relacionados a las complicaciones severas que se ven en la fase avanzada de la enfermedad. Y aquí este es un estudio donde claramente se demuestra que las complicaciones, que son las que van a causar la muerte, que van a causar el cáncer, que van a causar la necesidad de trasplante, el daño de la salud del individuo y los costos, ocurren a medida que va progresando la fibrosis. Entonces, ¿de qué se mueren estos pacientes? Bueno, no se mueren de infecciones agudas, se mueren de la infección crónica como consecuencia de la cirrosis y como consecuencia del carcinoma hepatocelular. Y yo diría que no tenemos más trasplantes de hígado porque la mayoría de nuestros países no lo tienen. Pero la realidad es que el 80% de las muertes de hepatitis virales en el continente americano es por la hepatitis C. Cuanto a las demás complicaciones como es la cirrosis y el hepatocarcinoma, tenemos que en el año 2010 habían 70,000 personas con cirrosis
en nuestro continente. Hoy son más de 1 millón. En cuanto a las defunciones, en el año 2010 eran alrededor de 70.000. Es más, en el 2000 eran 30.000, en el 2007 eran 70.000 y hoy van por 120.000 defunciones al año, de las cuales el 85% corresponden al virus de la hepatitis C en nuestro continente. En cuanto a los hepatomas, las hepatitis virales son los responsables del 60% de los hepatomas y de esos la mayoría son por hepatitis C. Este es el dato que le mencionaba ahorita, de que en el 1990 el número de muertos era 36.000, en el 2013 eran 74.000 por hepatitis C y hoy andan por los 120.000. En Centroamérica el 85% de los pacientes que mueren por hepatitis virales son por hepatitis C. Y en cuanto a los trasplantes, en el 2014 hubo 18.000 trasplantes. Y créanmelo que si cada uno de nuestros países tuvieran la posibilidad de trasplantar a sus pacientes, ese número fuera mayor. Son pocos los países que tienen la dicha de tener la experiencia de trasplante hepático como lo tiene Colombia. Entonces, yo creo que es claramente que necesitamos tratar a estos pacientes. En el caso de la hepatitis B, tenemos los medicamentos para no curar a los pacientes, pero para controlarlo. Y créanme lo que estos pacientes, que usted lo trate con las drogas de primera línea, como es el entecavir o el tenofovir, y mantiene controlada la replicación viral, eso es prácticamente casi igual que curarlo, porque la posibilidad de que ese paciente siga progresando en cuanto a la fibrosis se refiere es muy mínima, y si la fibrosis no progresa, las complicaciones no van a aparecer, como mencionaba ahorita. En el caso de la hepatitis C, bueno, todos sabemos que este ha sido uno de los milagros de la medicina moderna, y es que la hepatitis C hoy se cura. Y la cura representa, y esto mismo ocurre con el control de la hepatitis B, una disminución en la mortalidad y una disminución en las complicaciones, como son la cirrosis y el hepatocarcinoma. Pero no solamente eso, es que además de eso vamos a tener un impacto económico, y este es un mensaje que tenemos que transmitirlo a nuestras autoridades. Quizás al principio se va a gastar un poquito más, pero a la larga se va a ahorrar no solamente sufrimiento y disminución de la calidad de vida del paciente, pero también dinero que a los políticos les importa. Claro, la gran tragedia hoy día es que cuando miramos el porcentaje de pacientes con hepatitis B o el porcentaje de pacientes con hepatitis C que ha sido tratado en nuestro continente, desgraciadamente, en el caso de la C, por ejemplo, no pasa de un 13%, a pesar de que ese número ha aumentado en los últimos 2 años, con los esfuerzos específicamente de 3 países, Brasil, Colombia y un poquito de República Dominicana. Pero volviendo a las políticas de salud de nuestros gobiernos, todavía la mayoría de nuestros países ni siquiera como drogas de primera línea están las drogas de acción de las DEA, o drogas orales de acción virales directas, sobre todo las de segunda línea. Ni siquiera en todos nuestros países el tenofovir y el entecavir es la droga de primera línea, 2 drogas que son relativamente baratas y que todos sabemos su eficacia. La mayoría de nuestros países no tiene un programa de tratamiento para sus pacientes, ni una guía para el desarrollo del tratamiento de los mismos. Estos son los programas gubernamentales, como mencioné ahorita. La mayoría no tienen un programa específico para las hepatitis virales, y la mayoría de los países todavía no tienen un programa donde dedican fondos en el tratamiento. Sobre todo en Centroamérica hay países donde ni siquiera tienen un programa. En Sudamérica hay países que tienen programas. El problema no es tenerlo o no tenerlo. Obviamente hay que tenerlo, pero el segundo gran problema el segundo paso es qué cantidad de recursos te está dedicando a estos programas para poder hacer una diferencia, como vamos a ver ahorita cuando hablemos de tratamiento. Claro, como dije ahorita, hay algunas excepciones. Brasil realmente está tratando, y este es un programa o un modelo matemático de qué ellos tienen que hacer para poder llegar a las metas del año 2030. Desafortunadamente, cuando vemos los indicadores de cobertura en nuestro continente, tanto para la hepatitis B como para la hepatitis C, estamos muy atrás, tanto en el aspecto del diagnóstico como en el aspecto del tratamiento. Y la verdad es que si queremos lograr las metas
trazadas por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, tenemos mucho trabajo por delante porque estamos muy, pero muy atrás. Sobre todo porque está claro que para lograr la reducción del 90% de los nuevos casos y de una disminución del 65% de la mortalidad, tenemos que lograr esas metas. Por lo tanto, ese es el trabajo que nos corresponde a todos. Y no quería dejar de mencionar y de invitarlos a nuestro 50 años, a la celebración de los 50 años de la Asociación Latinoamericana para el Estudio del Hígado, donde vamos a tener nuestro 25º Congreso, que se va a realizar en la República Dominicana en la fecha de septiembre 20 al 23, donde vamos a tener más de 60 invitados internacionales, vamos a tener simposios de la Asociación Europea para el Estudio del Hígado, la Asociación Americana para el Estudio del Hígado. Vamos a contar con la presencia de los Governing Board de la Asociación Europea, Americana y Pacífica y la mayoría de los líderes de la hepatología latinoamericana. Muchísimas gracias.